Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo conversatorio del programa en Maestría en Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vamos a abordar el tema migración, salud, y para ello tenemos a dos invitadas de lujo que nos van a estar hablando de este tema. Les damos la más cordial bienvenida y primero tenemos a la doctora Itzel Eguiluz, quien es becaria del programa de becas postdoctorales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Económicas. Realizó sus estudios doctorales en Migraciones Internacionales e Integración Social en la Universidad Complutense de Madrid y es maestra en Ciencias de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cabe destacar que sus principales temas de investigación son migración, salud global y adultez emergente. Ha colaborado como consultora con Partners in Health y el Instituto Mora, entre otros. Profesora del Tecnológico de Monterrey en el Departamento de Ciencias Básicas y mentora en programas de la Academia de Ciencias de Nueva York. Fue parlamentaria titular del primer Parlamento Mujeres de la Ciudad de México en 2009. Es líder de la Red sobre Estudios en el Extranjero de la Sociedad sobre Estudios en Adultez Emergente y coordinadora de la Red Atenea en México sobre salud mental y migración. También nos acompaña desde Santiago de Chile la maestra Alejandra Martínez Pereira, quien es candidata a doctora en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral que tiene como objetivo principal comprender el cuidado de la interacción entre mujeres migrantes embarazadas y profesionales de salud en el sistema público chileno. Además, es coordinadora de estudio de investigaciones sobre cuidado centrado en la persona en la Escuela de Enfermería, también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les cuento un poco cómo va a estar la dinámica el día de hoy. Una pequeña exposición por parte de ustedes en no más de 15 minutos. Ahí nos pueden contar un poco sobre lo que están haciendo, sobre los aspectos más importantes en relación a la salud, que actualmente pues es uno de los temas más importantes tanto para la academia como para otros sectores, ¿no? Después iniciamos una conversación en torno a los temas y en torno a las líneas principales. ¿Qué te parece, Alejandra, si iniciamos contigo? Sí, genial. Voy a Adelante, compartir mi pantalla adelante. y ahí estamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá y poder compartir un poco la situación de la migración con respecto a la salud acá en Chile. Así que, bueno, primero quiero compartir con ustedes como algo general de cómo está la migración en Chile, para después pasar un poco por la salud y enfocarme un poco más en la atención prenatal, que es mi tesis doctoral. Bueno, en cuanto a la migración en Chile, para que tengan un conocimiento básico, hay un incremento de la población migrante desde los años 90. Sin embargo, desde el 2001, Chile se posiciona como uno de los principales destinos de América del Sur. Y esto se puede ver también en los números. O sea, la encuesta CACEN, por ejemplo, muestra la diferencia que hay entre el 2006 al 2017. En el 2006, el 1% de la población total eran migrantes y esto aumentó al 4,4% en el 2017. En la actualidad, los datos del Departamento de Extranjería y Migración de Chile indican que el 7% de la población total es migrante. Entonces fue un cambio bastante repentino, un incremento bastante repentino y un incremento fuerte, que también se ve un poco en las diferencias que hay hoy en día en las características de esta población. Por ejemplo, según el censo 2002 y el censo 2017, hay un cambio en las nacionalidades. Si bien el colectivo peruano sigue siendo el mayor, en Chile ahora hubo una reducción un poco en los últimos años del colectivo peruano, y hubo un aumento de otros tipos de colectivos que vienen de Venezuela, de Haití y de Colombia específicamente. La edad, según los datos del 2017, del censo 2017, la edad, las personas migrantes que llegan a Chile están en una edad laboralmente activa, y actualmente hay una tendencia a la masculinización, y eso es importante porque antes era diferente, había una feminización de la migración en Chile, más que nada con este colectivo peruano, que eran más que nada mujeres. Hoy en día
gracias al colectivo de Haití, de Venezuela, hay una tendencia a la masculinización. Y por otra parte, el destino final básicamente es la región metropolitana, que sería la capital del país. En cuanto al COVID, es también importante, si bien todavía no hay como muchos estudios realizados con respecto al COVID y qué es lo que está pasando, igual se puede ya ver que a partir del cierre de fronteras desde el año pasado, cayó un 70% el ingreso migratorio en comparación al 2019. Sin embargo, en contraposición, hubo un aumento en el ingreso de personas migrantes por pasos no habilitados. Y esto también está un poco relacionado con lo que pasa hoy en día con la ley nueva de migraciones, que lo que hace es solicitar, no es solicitar, requerir una visa para poder ingresar al país. A ciertos países, por ejemplo Venezuela, Haití, ellos tienen que resolver toda la parte de visa antes de llegar al país y así nomás pueden ingresar. Entonces, obviamente con toda la pandemia y con todos los problemas que pueden llegar a haber internos dentro de Venezuela o de Haití, estos procesos pueden ser un poco más largos que lo que normalmente es. Y eso también puede estar relacionado con el ingreso masivo último en pasos no habilitados. Bueno, ya pasando un poco a la salud en Chile, en cuanto a las políticas y leyes para tener como una visión amplia, Chile ha ratificado varios instrumentos internacionales con respecto a las políticas en salud. Y hay 3 puntos importantes que se mencionan en la Política Nacional de Salud para Personas Migrantes. Primero que, bueno, obviamente las personas que están en situación regular tienen igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la salud. Eso significa igualdad de condiciones con respecto a los chilenos. Las personas que están en situación irregular pueden acceder a tener FONASA, que es el Sistema Público de Salud, pero en una calidad de indigentes o carentes de recursos. FONASA tiene distintos niveles según el ingreso que uno pueda tener en el ingreso laboral económico. Entonces, a las personas que están en situación irregular pueden llegar a acceder a este tipo del sistema de salud público. También en esta política nacional de salud indican que todas las personas migrantes, independiente de su situación migratoria, si tienen derecho a una atención si es de urgencia vital. Esto puede ser en establecimientos públicos o privados. Esto es lo que está en la ley, en las políticas. Sin embargo, en cuanto a los estudios, también podemos ver que existen ciertas limitaciones y estos son los puntos críticos que yo quiero destacar. Por ejemplo, la no afiliación al sistema provisional de salud. En Chile, como comentaba, hay 2 tipos de sistema de salud. Está el público y está el privado. Si uno no tiene garantías para poder acceder y poder tener una atención en salud. Y acá se ve una diferencia bastante grande entre chilenos y migrantes, porque se ve que el 2,5% de los chilenos no está adscrito a ningún tipo de sistema de salud en comparación al 15%. ¿Y qué es lo que pasa entonces con este 15%? Primero, si es que no está en una condición irregular y poder tener FONASA de manera como indigente, lo que tiene que hacer es, si se llega a enfermar, acceder al hospital o a la clínica privada, pero debe pagar una suma bastante importante. Y además de eso, no puede acceder a otras garantías de salud. Por ejemplo, en Chile tenemos, después de la reforma en el 2006, tenemos 2 tipos de como protección financiera y social a ciertas enfermedades, que eso se hace a través de las garantías explícitas de salud y la ley Ricarte-Soto, que ellos, lo que hace el Estado chileno es tener una lista de enfermedades que cubre, pero solamente cubre si uno está afiliado o al sistema público de salud o al sistema privado de salud. Entonces, este 15% no está en ninguno de los dos. O sea, llegan a tener una enfermedad como cáncer y no pueden ser tratados, o van a tener que ser tratados, pero van a tener que desembolsar un montón de dinero. Y esto también tiene un poco de relación con los egresos hospitalarios. El mayor egreso hospitalario que hay de la población migrante es por parto. Y acá hay como un vacío todavía en temas de investigación con respecto al migrante sano.
Como dije, las personas migrantes que llegan a Chile están en en una edad laboralmente activa, llegan para eso, básicamente, y muchas veces se puede llegar a entender que existe este enfoque de migrante sano, pero todavía no tenemos tantos estudios como para poder decir sí, esto es lo que está pasando con ellos. Y con respecto al parto, tiene otra relación, que voy a explicar un poquito más adelante cuando hable de la atención prenatal. Por otro lado, Andrea Varia había comentado también que el sistema de salud lo que hace es visualizar a la población migrante como una población de riesgo porque no cumple ciertas expectativas. Y esto quiere decir que, por ejemplo, no se atienden al momento que tienen que atenderse o no llegan a las horas que está solicitando el control médico. En Chile es muy estructurado, toda la parte de la atención en salud está todo muy estructurado y es bastante burocrático. Entonces, cuando una persona migrante viene de otro tipo de sistema, muchas veces le cuesta un poco más adaptarse a este sistema. Y por eso pueden ocurrir estos problemas. Y en cuanto ya a la atención centrada en la persona en sí, hay numerosos estudios en Chile que destacan una relación distante con los profesionales de salud. Si bien esto también se da con la población chilena, es mucho más fuerte con la población migrante por una cuestión cultural que también pesa. Bueno, y en cuanto al COVID, que también me parece súper interesante que no existen datos, estuve tratando de encontrar datos sobre población migrante, que ya sea contagios o de muertes, y no hay datos todavía. Eh, y tampoco, bueno, al no existir datos, obviamente no podemos tener conocimiento de qué es lo que está pasando con el acceso a la atención de salud para para esta población en específico. Obviamente, como ocurre en otros lugares, la pandemia potenció y sigue potenciando las desigualdades que vive la población migrante, por ejemplo, en temas de hacinamiento o en temas de derechos laborales. Y en cuanto a la vacunación, ha sido una controversia gigante acá en Chile, porque al comienzo de la vacunación, como ya saben, Chile tiene una campaña bastante fuerte de vacunación. Dentro de todo, lo estaría haciendo bien en comparación a otros países de Latinoamérica. Pero cuando recién llegaron las vacunas, el Estado chileno dijo que no iba a vacunar a personas migrantes en situación irregular. Hubo una presión de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno se dio a esto y ahora sí están vacunando. Así que, bueno, es todo el COVID todavía está en proceso, así que esperamos tener como más investigaciones en los próximos meses. Ya en cuanto a la atención prenatal, que esto tiene que ver un poco más con mi tesis, y también explicando un poco por qué los egresos hospitalarios, el mayor ingreso hospitalario es por parto. Esto tiene que ver con que cuando una mujer migrante llega a Chile o está en Chile en situación irregular, igual puede acceder a tener toda la atención prenatal cubierta, como también el parto y la atención al recién nacido hasta los 9 años del niño. Esto ya está cubierto, o sea, una persona puede llegar embarazada incluso y puede llegar a atenderse a un centro de salud. Y esto está cubierto gracias a un programa que se llama Programa Chile Crece Contigo, que es parte del subsistema de protección social. Pero este programa está enfocado específicamente en los niños. O sea, lo que se intenta es cuidar la salud de los niños y el desarrollo de los niños. Entonces, cuando la mujer migrante llega a Chile, embarazada, por ejemplo, y está en situación irregular todavía, ella puede acceder, pero después del parto, ella ya no tiene ese acceso a la salud. Ella tiene que regularizar y hacer todos los procesos bien porque la salud la va a tener, o sea, el acceso a la salud y la atención en salud tiene su hijo. Ahí está la prioridad. Ahí está la cobertura del programa Chile Crece Contigo. Y eso es relevante igual. En cuanto a las limitaciones, bueno, un poco vi esto en mi tesis, que persisten los problemas en cuanto al acceso a la salud, si bien en todos lados, o sea, en todos los centros de salud y dentro del Estado en sí, de los distintos departamentos comunales, sí, comunales, se sabe que ellas pueden acceder a un RUT provisorio, que es el número de cédula para poder estar dentro de FONASA,
que es el sistema público de salud, todavía persisten ciertos problemas en cuanto al acceso al acceso a la salud y acceso a la atención. También hay una dificultad gigante todavía en cuanto a la atención centrada en la persona. Hay mucha jerarquía, hay una relación de poder y hay poco entendimiento todavía a otras culturas en cuanto, por ejemplo, a cómo llevar a cabo un embarazo. Y esto también está bastante relacionado con lo que decía Núñez en el 2012 ya, que muchas veces las mujeres migrantes no se sienten reconocidas como sujetas de derechos sexuales y reproductivos. Y no puedo pasar. Ahí está. Bueno, a modo de resumen, básicamente, sí, en temas de salud existe un esfuerzo del Estado chileno para mejorar el acceso y la atención en salud, específicamente en ciertos grupos de la población migrante, por ejemplo, las embarazadas, pero también tenemos que entender, como dije anteriormente, que esto está dentro de un programa que se llama Programa Chile Crece Contigo, y si nos ponemos a pensar, el programa Chile Crece Contigo está enfocado en los niños, y los niños que nacen acá van a ser chilenos. Entonces, evidentemente van a cuidar, hay una intención de cuidar a los nacionales. No lo dicen explícitamente, pero es así. Sin embargo, bueno, existen insuficiencias, existen problemas todavía y no hay una atención centrada en la persona que pueda dignificar a las personas migrantes, que pueda entender el contexto. Y eso se puede ver, por ejemplo, con las matronas, las obstetras, que ellas atienden a un cierto grupo de mujeres, por ejemplo, 15 mujeres embarazadas, chilenas inmigrantes, pero ellas conocen muy bien cuál es el entorno de las mujeres chilenas a quienes están atendiendo. No así a las mujeres migrantes a quienes están atendiendo. Entonces ahí se producen ciertos roces o las expectativas que las mujeres migrantes mismas tienen con respecto a cómo va a ser la atención, cómo va a ser el tacto, cómo va a ser el parto, cuando tienen que hacer piel con piel, por ejemplo. Muchas veces se ha escrito ya sobre las mujeres de Haití que no están acostumbradas a ese tipo de momentos del parto, y la verdad es que sufren mucho porque acá se tiene que hacer, está por ley y lo tienen que hacer. Entonces, esos son ciertos problemas que todavía existen y que obviamente tienen una raíz cultural que todavía necesitamos explorar un poco más. Así que esa es mi presentación, muchísimas gracias. Y bueno, y ahora después voy a estar como atenta a las preguntas. Muchas gracias, Alejandra, muy interesante la presentación y sobre todo lo que tú mencionas, pues nos hace ver es de una forma muy evidente que lo que dice el Estado pues no concuerda con lo que realmente vemos en la práctica, con lo que están viendo las organizaciones civiles, con lo que están viendo las personas desde la academia, lo que has visto tú con tu trabajo de tesis. Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Los aspectos estos culturales que tú mencionas hacia el final, pues también... sí, está relacionado a los temas de salud, pero también podemos hablar de otros temas, como ya lo hemos hecho en algunos otros conversatorios, ¿no? Entonces, pues seguimos avanzando. Itzel, ¿qué te parece si nos presentas tus puntos y pues, todo tuyo, el escenario adelante? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti por la invitación y a Cristina. Me da muchísimo gusto estar en este espacio de la Ibero, que la Ibero se extraña. Ya tiene varios años que di clases allá y la verdad es que es un espacio que me gusta mucho y que entonces con más gusto estar aquí. Les voy a compartir en pantalla. Hice como una presentación o manera pues de platicar todos estos temas porque justo creo que el tema de salud y migración es sumamente amplio y que podríamos hablar de muchísimos temas distintos. Entonces, traté de hacer una especie de, pues, más como de acercamiento general a todos estos temas que encontramos, por supuesto con un enfoque al tema de COVID, que es obvio que ha hecho que las cosas cambien en este año sobre cómo se ha visto la salud y la migración. Creo que hace rato comentábamos que una de estas posibles cosas positivas dentro de lo difícil que ha sido este año, pues era que nos podamos encontrar en este tipo de eventos
Y creo que de alguna forma también otra que espero que finalmente sea algo positivo, que está en proceso, es esta visibilización del tema de salud y migración, que en muchas ocasiones pues habíamos personas que lo trabajábamos, pero que no necesariamente éramos un tema de conversación, que ahora en estos tiempos pues sí se ha vuelto como más presente en las conversaciones, ¿no? Lo cual, insisto, lo voy a ver como una cosa positiva. Siempre empiezo con esta imagen, entonces quien ya me haya escuchado en algún otro espacio, pues seguramente ya la vio, pero para mí esta imagen es muy importante, que para quienes conozcan la frontera de Tijuana y San Diego, pues está esta parte del muro que está llena de diferentes intervenciones artísticas, y en especial a mí está, entre algunas otras que a veces utilizo, me parece muy importante, porque es una manera de acercarnos al tema que trabajamos, ¿no? Que es un poco la empatía, pero cuando hablamos de empatía a veces parecería que nos tenemos que poner en los zapatos de la otra persona, y esta idea de ponernos en los zapatos de otra persona me parece que es muy compleja, sobre todo en un tema como la migración, que es tan diverso y que aunque lo estudiemos desde nuestra posición o que hayamos migrado en algún momento, pues va a ser sumamente complejo entender cada una de estas historias. Entonces creo que desde el lado de desde este espacio de la academia, pues hay cosas que también nos tenemos que preguntar desde dónde estamos viendo como académicas en este caso. Primero, mencionar que es algo que probablemente todas las personas interesadas en el tema estemos pues claras, pero que las poblaciones migrantes por lo general, así sea cualquier tipo de población migrante, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, por lo general tienen un acceso más limitado a la salud que las poblaciones locales, no siempre, por supuesto, pero estamos en una generalidad. También esta exposición a diferentes enfermedades que vamos a mencionar, lesiones ocupacionales, y sobre todo un tema que yo he estado trabajando en los últimos años, se habla de menores resultados positivos en salud mental, lo cual también tiene una serie de cosas que podríamos discutir sobre si es en origen, si es en destino, si se lo podemos adjudicar al proceso migratorio o no. Entonces, bueno, vamos a ir platicando algunas de estas cosas que creo que va a ser lo interesante de poder platicar al final, aunque ahora seamos poquitas personas, pero creo que igual va a ser interesante que lo podamos platicar, ¿no? Entonces, lo primero es saber de quiénes estamos hablando, quiénes son esas personas migrantes de las cuales estamos hablando. No, por supuesto que el tema de salud, a mí me parece muy importante tratar de pensar que todas las personas que nos movemos a otra ciudad o a otro país vamos a tener una limitante, para empezar, porque no conocemos el sistema de salud en la mayoría de las ocasiones. Pero no es lo mismo, por supuesto, ser una persona que se fue a estudiar o a trabajar con una visa de trabajo, una visa de estudios, que una persona que es solicitante de asilo, o una persona que está migrando como desplazamiento forzado, o otra persona que está migrando de manera irregular, por ejemplo, económica. Cada una de estas personas tiene diferentes situaciones de salud, y que creo que sobre todo en temas de salud mental, entre otros, es sumamente importante pensar de quién estamos hablando, ¿no? Y a veces creo que generalizamos muchísimo, y esto lo hablaba en un reporte que hice para ACNUR hace unos meses, y es como hablamos de estos flujos mixtos y a veces ponemos a todas las personas como en la misma cajita, como si no hubiera todas estas diferencias en las razones por cuales las personas salen. Y estas razones por las cuales una persona decide moverse de ciudad o de país, por supuesto que tiene consecuencias desde el origen probablemente en su estado de salud. No necesariamente todo está atribuido a su proceso migratorio. Y también, por supuesto, tiene que ver con el lugar al cual llega. Entonces, cómo era en su lugar de origen, cómo era su salud, qué acceso tenía, cómo estaba haciendo realmente su acceso a la salud en ese lugar, pues también tiene un peso en cómo se encuentra su estado de salud al momento de llegar a otro lugar. A veces pensamos que estas fotografías que están ahí, que son de migración europea, como ustedes conocen, esta idea de la migración sobre todo irlandesa o española a principios del siglo pasado, y esta llegada a Ellis Island, que pues muchas veces las vemos como algo que está en el pasado, que ya no sucede, y al final es que de una u otra manera sigue apareciendo este estigma que tenemos sobre la salud de las personas migrantes, que en muchos espacios se siguen viendo como posibles transmisoras de diferentes enfermedades, y que en muchos países, cuando una persona es refugiada, se sigue haciendo una revisión de su estado de salud general y una especie de check-up o de screening de su salud.
aunque ya sea, entre comillas, con los derechos a los cuales estas personas acceden, pero siguen sucediendo y seguimos discutiendo si la persona tiene que ser, por ejemplo, inmunizada con los diferentes tipos de vacuna para las enfermedades que están en ese lugar al que llega o no. Entonces, creo que a veces pensamos que esto ya no pasa, pero creo que seguimos teniendo que discutir cómo estamos viendo estas poblaciones que llegan a los otros países. Y sobre todo ahora con estos tiempos de pandemia, que empezamos a ver si se van a pedir pasaportes donde ya esté la vacuna, esta especie de diferencia que se va a ver entre las personas vacunadas y las no vacunadas, entre quiénes pueden viajar y quién no, quiénes cierran fronteras y quiénes no, y todas estas situaciones que hemos estado pues viendo y empezando a discutir a lo largo de este año. En México específicamente, las personas, todas las personas, tenemos un derecho a la salud, ya sean nacionales, es decir, tengan una nacionalidad mexicana o no, según la ley de migración y también según otros diferentes tratados, como ya decía Alejandra, a los que México también está adherido, pues entonces el artículo 27 dice literalmente que en México la prestación de servicios de salud no importa la situación migratoria que tenga esta persona. Entonces creo que eso es lo primero, legalmente todas las personas tienen derecho a la salud en este país y por supuesto que la salud es un derecho humano y que creo que eso es algo que a veces parecería que está muy bien en el discurso y les voy a mostrar algunas cosas también como las que nos comentaba Alejandra, que creo que va a ser interesante platicar, ¿no? Cómo en la legislación, cómo en la normativa se puede ver este espacio, pero que no se está viendo necesariamente reflejado en cómo las personas migrantes están viviendo. En migración y acceso a la salud, simplemente por darles una idea, teníamos hasta hace un año, digamos, el Seguro Popular, que era esta nueva forma dentro del sistema de salud mexicano, que es un sistema de salud donde tenemos diferentes instancias, desde lo público y lo privado, desde mixto, donde el trabajador, la empresa y el gobierno aportan. Entonces, dentro de este diferente sistema de salud teníamos el Seguro Popular, que era un seguro que cubría a todas las personas que no tuvieran acceso a otro tipo de servicio de salud. En el Seguro Popular se puso una opción para que las personas migrantes tuvieran acceso a la salud pública durante 90 días a partir de que lo solicitaran y se les pedía una forma de identificación. Esto de la identificación siempre ha sido el tema de discusión porque bien sabemos que muchas de las personas migrantes no tienen una forma de identificarse y esto podría ser una limitante. En la realidad, digamos, de todos los días, había instancias que pedían las identificaciones, había otras que no, pero bueno, siempre es un tema que debemos tratar. Ahora existe el INSABI, en el cual en teoría no hay un límite de días. Sin embargo, todavía no tenemos claridad de las normas de operación que van a aplicar para las personas migrantes. Así es un tema muy complejo, porque justo cuando el INSABI entró en operación, se juntó con la pandemia, con el inicio de la pandemia, y ha sido muy complejo. Entonces, el único que sabemos es que sigue habiendo este tema de la identificación. Entonces, al parecer, lo que tenemos claro hoy es que lo que cambió fue de los 90 días a sin un límite, pero seguimos con otras de las situaciones. Datos en general sobre cómo es la búsqueda de atención médica, por ejemplo, de los grupos de personas centroamericanas que llegan a México y que están en tránsito, que también es una situación muy distinta a las personas que deciden quedarse. Y dentro de las personas en tránsito, también creo que habría que hacer una distinción entre aquellas que tienen una red de contactos, ya sea de su mismo país, de otras personas migrantes, o de una albergue o casa del migrante, a aquellas que no tienen estas redes. Y ahora voy a explicar un poquito por qué. Pero según datos del COLEF, alrededor del 40% de las personas centroamericanas en tránsito expresaron que tenían algún tipo de situación médica que atender. Y también a veces se nos olvida que no solo son estas situaciones médicas de emergencia que se producen por el tránsito y la migración, sino que las personas también nos movemos con otro tipo de padecimientos como enfermedades crónicas, como podría ser hipertensión o diabetes, o por ejemplo con algunos otros temas de salud mental que no han sido tratados y que podrían estos malestares emocionales convertirse en algún tipo de patología. Ahora, no me voy a meter en cada uno de estos temas porque pues, me extendería muchísimo, pero sí quiero mencionar algunos temas de salud sexual y reproductiva que, si bien en México, por ejemplo, se ha trabajado mucho en proyectos del Instituto Nacional de Salud Pública, junto con la Fundación Ford, por ejemplo, y ACNUR, se han trabajado muchos temas sobre VIH, sobre uso de condón, sobre prevención de embarazos no deseados, de violencia sexual, que se dan, como sabemos, en el tránsito. Pero también hay otros temas que a veces no están tan visibilizados y que no tratamos tanto, como por ejemplo el acceso a la salud ya que la persona está aquí.
Hay una tesis en la que tuve oportunidad de ser parte del jurado del Instituto Mora, en el que la investigadora intentó, a través de su tesis de maestría, reflejar la situación de acceso a la salud o a los cuidados prenatales de mujeres embarazadas que se encontraban en tránsito. Fue sumamente complejo el campo porque estas mujeres, pues era muy difícil encontrarlas y darles un seguimiento a través de su tránsito en México, pero los resultados sí son muy interesantes en el sentido de que muchas de ellas pues no tienen cuidados prenatales y otras tantas no saben siquiera dónde acercarse, ¿no? A pesar de que tenemos esta posibilidad, pues es muy difícil que sepas a dónde ir si estás en un lugar que no conoces y no tienes a alguien que te indique a dónde hacer. El otro tema que a mí me interesa mucho y que suelo mencionar, y que creo que con ese dejaría esta parte para que la podamos ir platicando más, es la parte de las mujeres que menstruan en el tránsito. Y la menstruación en tránsito, si bien se visibilizó un poco en la voy a decir, caravana de 2018, hubo algunos reportajes sobre este tema. Muy pocas veces hablamos de las mujeres migrantes en tránsito, de las mujeres que viven en campamentos para personas refugiadas, sobre acceso a productos de higiene menstrual o, por ejemplo, cómo viven este proceso donde no tienes acceso ni a los productos y muchas veces tampoco a un baño o una regadera de manera continua, ¿no? Y cómo también esto las lleva a buscar diferentes herramientas y que son temas que no hablamos y que parecería que no suceden, ¿no? Entonces, me parece un tema que es muy importante para justamente que estas mujeres tengan mayores derechos a la salud. Esta infografía solo la dejo aquí, la voy a mencionar para también eso, dar más tiempo para que platiquemos, pero me parece que ONUCIDA, que sacó esta infografía hace unos años, fue muy atinada en las diferentes problemáticas y diferentes fenómenos que viven las personas migrantes en temas de VIH, en este caso específico, pero que muchas de estas situaciones no solo tienen que ver con VIH, sino con cualquier persona migrante que se enfrenta a riesgos y vulnerabilidades, por ejemplo, cuando termina en una situación que podría ser trata laboral, cuando los empleadores toman el pasaporte o cuando no les permiten enviar el dinero que ganan a casa, y también una serie de situaciones que tienen y terminan siendo pues de salud, ¿no? Ahora, rápidamente el otro tema que también creo que en migración y salud es muy importante, sobre todo pensando en migrantes del norte de Centroamérica, mexicanos, Estados Unidos, pues la situación con los pesticidas que sigue sucediendo, que seguimos teniendo gente que tiene envenenamiento por pesticidas, problemas de espalda, deshidratación, insolaciones, etcétera, y que siguen pasando y que parece que solo nos acordamos cuando son noticias porque hay un grupo de jornaleros que pudo ponerle atención a esto, ¿no? Pero son cosas de todos los días. Las personas que regresan, las personas de retorno o de vueltas o retornadas o deportadas. En este caso, esta es parte de un estudio que se publicó en 2014 que habla justamente sobre las mujeres de retorno y en comparativa con aquellas que no migraron, sobre el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, que viven en mayor medida por las circunstancias a las que se enfrentan en el retorno. Antes de entrar en mi parte final, simplemente mencionar que el acceso, últimamente en el trabajo que estoy realizando con mujeres en la Ciudad de México y cómo buscan atención en salud, me he encontrado con que cada vez más personas migrantes, así como personas mexicanas, están buscando atención en estos consultorios adjuntos a farmacias, porque no les piden una identificación, porque están a la mano, porque son baratos y porque es lo que conocen mientras caminan en la calle y encuentran un espacio en la ciudad. Me parece muy importante que empecemos a hablar de este tema. El otro son las albergues y casas del migrante, que aunque en su mayoría no tienen una persona médica de base, sí hay médicos y médicas que donan parte de su tiempo a los diferentes albergues, ya sea en Ciudad de México, como Café Mino Tochán, por ejemplo, y van y participan ahí, ¿no? Y también, pues, por supuesto, el acceso a hospitales públicos. Entonces, termino con este tema de COVID. Sabemos que ha habido temas sumamente complejos y que se han dado en diferentes partes del mundo, no solo en México, como fueron los incendios del campo para personas refugiadas en Moria, que se replicó aquí en Tenosique por las mismas razones, por el miedo y que generaba la posible transmisión de COVID en las personas que estaban viviendo en estos espacios muy complejos, como sabemos, que a veces tienen condiciones mucho peores que otros espacios como centros, por ejemplo, para personas privadas de su libertad. Entonces,
En México sí tenemos datos. Desde el inicio de la pandemia se ha presentado con sus deficiencias, por supuesto, el informe epidemiológico sobre las personas extranjeras y migrantes, que eso es uno de los temas que el colegio estaba analizando y están haciendo un trabajo muy interesante la doctora Yetza Bojorquez. Entonces, sí tenemos estos informes con sus deficiencias, pero los tenemos. En el último reporte, que es del 25 de abril, se reportan 1.562 personas extranjeras o migrantes con diagnóstico de COVID-19. 68 de ellas han fallecido, en su mayoría se han diagnosticado en Ciudad de México. Esto, por ejemplo, puede tener que ver con el número de población, pero también con que Ciudad de México es el lugar del país en el que más pruebas se hacen. La mayoría son hombres de las personas diagnosticadas, en un grupo de personas jóvenes, lo cual difiere un poquito de la población general, pero bueno. Y provienen de Venezuela, Estados Unidos, Cuba y Honduras. Y curiosamente, es un dato que habría que analizar más, y lo digo como curiosamente, muy coloquialmente, el dato de las personas guatemaltecas con un diagnóstico positivo para COVID ha aumentado en los últimos meses, lo cual probablemente se relacione con que, aunque el año pasado bajaron radicalmente el número de personas que buscaban refugio, a partir de noviembre este número volvió a aumentar, y eso lo hemos visto pues todos los días. Y termino con esta, que es justo una comparativa, porque en mayo del año pasado la Secretaría de Salud, junto con otras instancias, lanzó el Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante el COVID-19, con una guía de acciones donde las diferentes instancias de salud a lo largo del país tenían para que las personas migrantes pudieran aislarse o pudieran estar en estos espacios como el hotel para migrantes que se creó en el norte del país. Pero después, en agosto, vimos que las diferentes organizaciones de la sociedad civil seguían denunciando que las personas migrantes no estaban teniendo este acceso a la salud como tal se había planteado, ¿no? En México la vacuna es para todas las personas, eso se ha dicho en todos los espacios de la Secretaría de Salud, las conferencias de prensa, etcétera. Y también se ha dicho que se necesita tramitar la CURP para extranjeros. Hay una CURP para personas extranjeras, que es el número de identificación, por así decirlo, y hay una CURP temporal, pero solo la puedes tramitar si estás iniciando tus trámites para ser regular de algún modo, ya sea como persona solicitante de asilo o de otra manera. Sin embargo, las personas tienen el derecho a la vacuna mientras comprueben vivir en la localidad en donde se quieren poner la vacuna. Y aquí nada más resaltar el trabajo que ha realizado Sin Fronteras, que es esta organización de la sociedad civil, que está acompañando a las personas a las que les niegan la vacuna para que puedan tener y ejercer este derecho. Les recomiendo un texto que publicamos a mediados del año pasado, que fue en estos informes que sacó Lancet Migration, donde hablábamos justamente de la necesidad de proveer a las personas sobre la salud mental en estos tiempos de pandemia, sin tener que comprobar ningún tipo de situación legal o irregular y poder acceder a ello. Con esto termino y pues espero que podamos platicar un poquito sobre estos temas y pues muchísimas gracias otra vez por invitarme. Muchas gracias, Itzel, por la presentación. Sin duda, súper interesante todo lo que tú presentas, y hay algunos puntos que yo rescato, que me saltan un poco más, y uno de ellos tiene que ver con la salud mental, ¿no? También, de alguna manera, Alejandra también lo mencionaba para el caso chileno, ¿no? Y podemos ver con tu presentación y la de Alejandra, pues, que tanto México como Chile, bueno, México y Chile comparten ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos pudiera ser con lo que tú cierras, la CURP, que para el caso chileno se tiene la RUT, ¿no? Eh, que igual es el número de identificación, que también es un limitante para el acceso a. En este caso estamos hablando de salud, pero también, al menos en investigaciones pasadas en las que he participado, acceso a la educación también, acceso al mercado laboral formal. Entonces, estamos hablando de comunidades vulnerables, que esa violencia por la cual salieron de su país, en el caso de las personas de Centroamérica, pues no termina con la salida. ¿Por qué? Porque para el caso de México, pues llegan a ciertos estados de la República Mexicana y se topan con escenarios también violentos. Entonces, en algún trabajo que estoy realizando, yo mencionaba esto como la transnacionalización de la violencia, una violencia que te persigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas se encuentran a sus agresores ahora realizando los trámites ante la Comar, eh, y vuelve más complejo, igual de complejo o más complejo en ese sentido. Entonces, hay un punto donde a mí con el cual me gustaría iniciar, que es precisamente este acceso. Si bien
las autoridades, tanto mexicanas como chilenas, pues son enfáticas en mencionar el acceso a todas las personas, ¿no? Pero realmente, pues no es así. Sabemos que que en la práctica no es así y en muchas ocasiones se carece de este servicio público desde una perspectiva de los de derechos humanos, ¿no? Esa idea que muchas organizaciones civiles pues han estado planteando que se trabaje de esa manera. ¿Qué falta? A mí me gustaría escuchar qué falta para que realmente en la práctica podamos ver y sobre todo que las personas migrantes puedan tener ese acceso, que puedan mejorar realmente su calidad de vida en la educación, en la salud, perdón. Ya en otro momento hablaremos de la educación, pero en este momento es la salud. ¿Cuál es la opinión en relación a eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde la academia? ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones civiles? Y bueno, es un agrado escucharles y cómo podemos hacer estas comparaciones entre México y Chile, ¿no? Bueno, en cuanto a Chile, en realidad yo creo que hay una cuestión del sistema de salud, primero, incluso se puede hablar de cómo están formados los médicos y toda la formación de los profesionales de salud en Chile, de que no hay como un modelo que esté un poco más centrado en la persona y no tanto en la, o sea, que esté centrado en la persona y no tanto en la enfermedad. Desde ese punto de partida ya podemos ver que existe un problema o existiría un problema en cuanto a cómo atienden, por ejemplo, a las personas. En cuanto al Estado y el acceso en sí, Chile es tremendamente burocrático, o sea, es como uno tiene que pasar por un montón de procesos para poder tener una visa, cada vez se hace mucho más difícil. Sin el RUT, uno, que es el número de cédula, uno no puede acceder a un montón de beneficios. Eh, y lo que básicamente lo que se hace dentro de la población migrante es crear redes para poder hacer frente a este tipo de burocracia. O sea, a mí, por ejemplo, en la tesis me tocó entrevistar a personas que eran rechazadas en centros de salud de distintas comunas, que son como, sí, distintas comunas, y entre migrantes se pasaban el dato que otros centros de salud eran mucho más buenos con la población migrante. Entonces se mudaban de casa para poder atenderse en estos centros de salud. Evidentemente hay una cuestión de que no es igual en todos lados. No hay, cada centro de salud tiene su forma de actuar en ciertas cosas y eso se puede ver en la práctica, ¿no? Creo que también por ahí un poco va la discusión de por qué todavía no podemos tener un acceso para todas las personas. Incluso en los programas, como este programa Chile Crece Contigo, cada centro de salud lo hace de manera diferente, lleva a cabo de manera diferente. No hay indicadores que indiquen cómo, no hay indicadores que muestren cómo se está haciendo esta atención en salud. Ese tipo de cosas también repercuten, obviamente, a que no podemos tener políticas que vayan para todas las personas. Así que desde la academia yo creo que también se puede llegar a impulsar un poco más, tener indicadores, tener estudios sobre cómo se está haciendo la atención, cómo se está haciendo el acceso. Sí, estas son las cosas que ahora estoy pensando. No sé. Sí, creo que coincidimos en la parte del personal de salud. Yo creo que en México algo muy importante es que muchas veces la información no llega a quienes tienen que ejecutar estas normativas o esta legislación, ¿no? O sea, la implementación es lo que generalmente falla, porque no le va a llegar, o sea, no le llega la información realmente a quien es la persona que va a atender o recibir en una clínica, que está probablemente una clínica que está en la ruta de tránsito de las personas, sobre todo pensando en personas en tránsito, y que muchas veces pues esta persona no tiene esa información, que sí vemos que está en la ley, y eso es una principal, una limitante primero, ¿no? Otra cosa es que creo que la información general no es de tan fácil acceso.
creo que es muy complejo a veces, que lo que decía un poco en la presentación, ¿no? Si tú eres una persona que migra sin realmente muchas redes, que sobre todo, por ejemplo, desplazamiento forzado, que no fue una migración planeada, que decidiste salir de un día al otro, básicamente, ¿cómo te encuentras en una ruta que no planeaste y en un país que no conoces? Y entonces, ¿dónde voy a encontrar esa información si sufro un accidente y cómo voy a llegar, ¿no? Ahí creo que es un tema social que también es importante que pensáramos, como en otros aspectos, cómo vamos como sociedad a poner esta parte de información, ¿no? Yo creo que muchas veces ni las mismas personas que trabajamos migración, si no te especializas en un tema, tampoco vas a saber eh, a dónde mandarlos o con quién enviarlos o decirle, oye, fíjate que en este centro de salud sí te puedes atender o la persona, la abogada, la que puedes buscar es tal, ¿no? Entonces, creo que ahí entra justamente la gran importancia que en México han tenido las organizaciones de la sociedad civil, las casas del migrante, las diferentes asociaciones, ACNUR también, que ha ido acompañando poco a poco y cada vez se ve más a estas mismas instancias. Y pues la otra, este tema de la identificación, que si bien no siempre se pide, pero el hecho de que esté ahí, pues es esta limitante de la que ya hablabas, que está en Chile y que está aquí y que bueno, al final es algo que si bien se entiende desde la parte de cómo crear un programa en general, o sea, un programa cualquiera, no se está entendiendo la problemática de esta específica población que no siempre va a tener este documento. Y terminaría un poco nada más con lo que decía Francisco de las personas de retorno, ¿no? Que también se encuentran con esta problemática, no solo del acceso a la salud, sino también del acceso a la educación, por exactamente las mismas razones, porque muchas veces nacen en Estados Unidos o sus papeles están allá y no hay quien se los pueda enviar, y luego también es toda una problemática del costo que tiene generar estos documentos de nuevo y los trámites a los que se enfrentan, que son sumamente complejos. Sí, y ahí como para seguir la discusión, a final de cuentas, el capital social de las personas es lo que está resolviendo esto, ¿no? Sí, cuando las personas pues tienen redes, bueno, tengo allá mi familia y todo, pero también estamos hablando de una migración tanto en Chile como en México, que las personas pues no cuentan con esas redes. Y entonces, ¿qué sucede? Entran las organizaciones civiles. Pero bueno, después a qué nos enfrentamos, que al menos para el caso de México, que el gobierno pues ya no está dando esos apoyos que normalmente daba, y hay algunos albergues, algunas organizaciones o algunas agrupaciones que simplemente no tienen el registro, pero trabajan de una manera admirable, ¿no? En relación a la atención que están dando a estas personas. Y a final de cuentas hablamos de salud y metíamos un poquito ahí la educación también, pero podemos hablar también de violencia. Tú misma, Itzel, en el reporte este que mencionabas para el ACNUR, hablabas de violencia, de los distintos tipos de violencia, violencia física, patrimonial, económica. Todo esto impacta en la salud mental de las personas. Todo eso nos lleva a hablar de salud, los golpes, el tráfico de las personas. Entonces, eh, si bien es todo esto en ambos países, en ambos contextos, pues ya se presentaba, es decir, la carencia de capital social, tratar de acercarse a redes de otro tipo, como pueden ser las organizaciones civiles y demás. Eso ya era antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia, ¿qué tanto se ha complejizado? ¿Qué tan complejo se ha vuelto esto? ¿Sí? Me imagino que muchísimo más, pero me gustaría escucharles la opinión de ustedes en relación a esto. ¿Qué tanto se ha vuelto más problemático todo esto? ¿Por qué? Porque hablamos que no solamente falta capital económico, también capital social, ¿sí? Y en ocasiones el propio capital cultural, es decir, los títulos, todas las credenciales que las personas llevan al lugar de destino, pues no son reconocidas. También una persona que sale por motivos de violencia y que su vida corre peligro, va y solicita la condición de refugiado, pues no se va a preocupar por llevar esos documentos. Entonces, ¿qué sucede ahora que en ocasiones pues no se cuenta con ningún tipo de capital para los contextos en los que ustedes están trabajando? Pues mira, creo que un tema importante durante la pandemia es que en la mayoría de los países que tuvimos o que tenemos todavía estas diferentes olas de la pandemia o estos que llamamos picos de la pandemia,
los sistemas de salud se saturaron no solo para las personas locales, sino también para las personas migrantes, ¿no? Yo creo que la situación fue igual de compleja en ese sentido porque no podías dar la misma atención, los hospitales se volvieron hospitales COVID y las personas locales pues tuvieron que suspender cirugías, tratamientos para otras enfermedades crónicas o por ejemplo para tratamientos de cáncer, que se ha visto que también ha sido un tema, etcétera. Creo que eso también se vio reflejado en el acceso a la salud de las personas migrantes. Se hicieron algunos, digamos que se reporta, por ejemplo, el COLEF tiene algunos estudios interesantes que se hicieron en meses pasados sobre, por ejemplo, cómo las casas para personas migrantes o casas para refugiados, estos espacios, albergues, como si tuvieron por diferentes instancias, algunos por iniciativa propia, otros por tratos con ACNUR, sí tuvieron, por ejemplo, acceso a que se diera diferentes talleres o a diferentes, no quiero decir tratamientos, pero bueno, diferentes formas de tratar y de mejorar la salud mental de las personas migrantes que estaban, por supuesto, en una crisis porque estaban de este lado de la frontera, porque no sabían cuándo se iban a empezar a abrir, porque no sabían cuándo iban a seguir sus trámites, todos los trámites que se quedaron detenidos con el cierre de todas las oficinas, todas estas cosas que empezaron a tener consecuencias en la salud mental de estas personas, ¿no? Y por otro lado, algo que también creo que es importante y que discutíamos hace unas semanas en un seminario sobre migración y género, es que muchas veces esta parte de violencia, decía la doctora Nadia Santillanes, justo que es algo que discutíamos, que me parece muy interesante, que a veces la violencia no necesariamente es producto de la migración, ¿no? Sino, por ejemplo, es violencia de género ejercida por las parejas de las mujeres migrantes y que son mujeres migrantes y por eso tiene estas características de no poder acceder a la salud, pero que el proceso de violencia no siempre se da por el hecho de ser migrantes, sino por otras situaciones violentas que pueden llegar a suceder en estas poblaciones. Bueno, en cuanto a la pandemia en sí, en Chile, como yo mencionaba, la verdad es que en Chile no tenemos datos así de saber qué está pasando con los migrantes y el COVID, pero aparte de la enfermedad en sí, sí, bueno, el Estado chileno ha hecho ciertas cosas, como por ejemplo la expulsión de no recuerdo, fueron más de 100 migrantes venezolanos hace poco, que fue bastante controversial, porque en medio de una pandemia los están expulsando y de una manera súper fuerte simbólicamente, visualmente, porque los visten de blanco, está toda la prensa y están dando un mensaje a la población nacional. Además de eso, todo lo controversial que fue la vacuna para las personas migrantes en situación irregular, también una noticia un poco esperable de este gobierno, pero que las organizaciones de la sociedad civil salieron a presionar para que eso cambie. Eso es lo que más o menos uno puede hacer como un análisis de las cosas que salieron hasta ahora. Todavía no se han hecho muchas investigaciones sobre la población migrante en pandemia, y menos aún del Estado, por parte del Estado. Eh, Así que sí, es todavía sí, es un proceso que todavía no tiene mucha investigación. Sí, que a final de cuentas también es una ventana de oportunidad, por decirlo de alguna manera, pues, para quienes nos dedicamos a esto de la investigación, ¿no? Y tratar de cruzar los temas. Ahorita lo hacíamos, educación y salud, pero nos podemos ir también a salud y religión. En el caso, retomando lo que veíamos en el conversatorio pasado, de cómo las instituciones religiosas pues también están entrando al quite, ¿no? Están realizando las labores que en muchas ocasiones pues las autoridades gubernamentales pues no realizan, ¿no? Y en ese sentido, en esa ocasión, para contextualizar un poco, se hablaba mucho para el caso chileno de las comunidades migrantes, de las comunidades migrantes haitianas, ¿sí? Que para el caso, ahorita, Itzel, que has mencionado el Colegio de la Frontera Norte, que también ha hecho algo relacionado a estas comunidades, que en ciudades como Tijuana, como Mexicali, como Nogales en Sonora, pero también Santiago de Chile, también
en Concepción, en ciudades al sur de Chile también se ven la comunidad haitiana. En ese sentido, tenemos una pregunta por acá que nos llegó en el chat. ¿Qué tipo de acciones se han tomado para brindar acceso a la salud a la población migrante de origen haitiano? Yo ampliaría un poco más a las personas pues que no comparten el lenguaje, ¿no? Es decir, que necesitan un traductor y demás, ¿no? Ahorita hacías mención, Alejandra, en algunos aspectos culturales que tiene que ver con la misma atención, ¿no? Con la atención de mujeres embarazadas. Entonces, ¿cómo se ha adecuado o tienen algún dato en relación a eso para las personas migrantes que no hablan español, incluso que no hablan inglés en el caso de algunos lugares donde pues, conociendo este idioma pues ya se pudieran comunicar? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Qué datos tienen por ahí? En Chile se han hecho esfuerzos con respecto a la población haitiana. Se, por ejemplo, cada centro de salud, que son los establecimientos de salud que están a nivel comunal, que eso sería lo que está más cercano, que es la APS, básicamente, tienen o deberían tener un facilitador intercultural de origen haitiano, pero es normalmente, ahí está la limitación de nuevo, normalmente es una persona para todo el centro de salud que no está 24, o sea, no está no es 24 horas, sino que en los momentos que está abierto el CESFAM, que es el centro de salud, entonces eso también dificulta. Y muchas veces también lo que pasa es que son hombres y esto es un problema, por ejemplo, si es que estamos hablando de atención prenatal o el posparto, que ya es como, se hacen unas clínicas de lactancia que son como para, por ejemplo, si es que la mujer tiene problemas para dar de mamar, lo que se hace es con la matrona intentar solucionar ciertos inconvenientes que pueda llegar a tener la mamá. Entonces, si es hombre, es un poco más difícil que el hombre pueda estar dentro de la atención cuando le está tratando de hacer mamar, por ejemplo, a su hijo. Entonces, esas son las limitaciones que ocurre con el rol, con este facilitador intercultural. ¿Y qué otros esfuerzos se están haciendo? Bueno, lo que tratan de hacer es, por ejemplo, traducir en creol ciertas cosas para que puedan entender, más que nada los haitianos, pero esto también hay como muchísimas limitaciones todavía. Por ejemplo, en este programa, o sea, hablo del programa Chile Crece Contigo porque es el más cercano, tienen talleres para mujeres, tienen muchos talleres de diferentes tipos para mujeres que están embarazadas, y ahí tienen que ingresar todas, mujeres chilenas, migrantes, todas. Y muchas veces lo que pasa es que el facilitador de este taller no habla creol, y si es que la mujer no habla español, la verdad es que se queda ahí sin poder entender nada. Y esto es un problema, porque el facilitador no puede hacer nada. Incluso hay veces que yo, cuando presencié ese tipo de talleres, que donde pasaban ese tipo de cosas, lo que hacían era como con el teléfono ir traduciendo ciertas palabras, pero evidentemente la información no llega. Pero sí, en algunos lugares, dependiendo del CESFAM, que es el centro de salud, dependiendo de la municipalidad, de la comuna donde se está atendiendo, van a haber más o menos cosas en creol, por ejemplo, pósters o cosas así en creol, donde pueda tener información. Entonces eso todavía no está como tan desarrollado. Yo creo que esa es la población un poco más difícil para los profesionales de salud llegar. Incluso ellos indican eso siempre en las entrevistas, que tienen varios problemas porque no pueden entender ciertas cuestiones culturales, no pueden entender el idioma, no se pueden dar a entender. Entonces, tengo entendido que también las municipalidades lo que hacen es dar ciertos talleres a los profesionales de salud, pero de nuevo esto depende de cada municipalidad. Así que es muy diverso, no hay como una línea ya fija de cómo se tienen que hacer las cosas, y eso obviamente dificulta cualquier tipo de atención en salud.
solo añadiría, digo, en México creo que pasa un fenómeno que no, la verdad es que no sé si alguien lo trabaje, pero mientras te oía hablar es lo que realmente estaba como pensando, que creemos o tendemos a pensar quienes trabajamos migraciones como que a veces nos quedamos en esta idea de que las únicas personas que migran a este país son las personas centroamericanas, ¿no? Y creo que eso hace, o sea, esa idea, voy a decir como subconsciente, por decirlo así, o inconsciente, hace que nos olvidemos de estas otras muchas poblaciones migrantes que cada vez están siendo más visibilizadas, poblaciones, justo hace un par de días con la UAM se hizo un seminario de las migraciones, llamadas migraciones africanas en México, pero bueno, hay algunos países que sí tienen este tipo de migración hacia México, y por supuesto el caso de las comunidades haitianas que están en Tijuana y alrededores, que incluso ya han tenido un espacio y ya tienen suficiente tiempo como para empezarse a integrar incluso en equipos de fútbol y estas situaciones que hemos visto en otro tipo de migraciones como la boliviana en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que ya es una comunidad que está ahí haciendo una vida y que creo que muchas veces no se visibiliza mucho cuando hacemos conversatorios o cuando hablamos de la migración en México, seguimos creyendo o seguimos pensando, insisto, a lo mejor inconscientemente, no lo hablamos a menos de que sea quien se dedica a estudiar estas diferentes migraciones, que hay quien, pero son pocas. Y a lo que iba con eso es que algo que yo siempre hablo como ejemplo en ese sentido es en clases de salud global, doy clases en la licenciatura en medicina en el Tecnológico Monterrey, y algo que siempre les digo a mis alumnas es que muchas veces cuando están estudiando medicina, que creo que tiene que ver a lo mejor con lo que decía Alejandra hace rato, pero cuando están estudiando medicina, pocas veces se habla de la atención a estas personas con orígenes culturales totalmente diferentes, o lo pensaba por la parte de religión que decía Francisco. Siempre comento esta parte de que en México no tenemos migración real, bueno, no tenemos, pero hay muy poquititos números de migración musulmana en México, que en otros países europeos como Francia o España están en contacto con esto, pero que aún así el personal de salud no está capacitado en general para atender a mujeres que, por ejemplo, llegan con hijab o burka a su consulta ginecológica y llegan acompañadas por hombres, ¿no? Y esas son cosas que a lo mejor en México nunca nos planteamos, que no las vemos a lo mejor en ese nivel, pero que sí están en otros contextos culturales que tampoco estamos tomando en cuenta en este link entre academia, activismo, personas migrantes y aparte las personas que van a terminar atendiendo y dando servicios de salud a estas poblaciones, ¿no? Entonces es algo que en la carrera de medicina generalmente no se habla y que en otros espacios de personal médico tampoco se está tratando. Entonces creo que es importante pensar en esas otras poblaciones con diferentes orígenes culturales y obviamente diferentes formas de percibir su acceso a la salud que en México creo que muy poco hablamos. Sí, y que también ahí para complementar lo que dices, Itzel, damos por sentado que compartimos muchas cosas simplemente porque hablamos español en ocasiones, y no, no es así. No es así, hay ciertos aspectos culturales que uno como investigador, como investigadoras, pues debemos de entender. Y también tú misma lo mencionaste, las personas que se dedican a la atención en cuanto a la salud, a la medicina y demás, pues también ahí a mí me parece bien interesante. Recalcar la importancia de trabajar todo esto desde la interseccionalidad, ¿no? Y ver todos estos aspectos, todos estos elementos que vienen desde la etnicidad y demás, sería bien interesante, más aún cuando trabajamos o se trabajan políticas públicas migratorias con perspectiva de género, ¿no? Lo que tú mencionabas, Alejandra, pues en la atención a las mujeres. Por acá tenemos también un comentario, una pregunta se las leo textual. En relación con COVID, los pocos estudios sobre migración que existen indican que las personas migrantes tienen menos tasas de muerte, ¿sí? Y son menos afectados por comorbilidades. ¿Hay algunos registros, tanto en Chile o en México, estudios que tengan al respecto, algo que ustedes conozcan, que no conozcan sobre este punto que tenemos por acá? Sobre la afectación, particularmente a las comunidades migrantes. Bueno, primero, gracias, Michelle. Estaba viendo justo el mensajito aparecer. No, muchas gracias por haberte conectado y por estar aquí y por las preguntas. Creo que pues ya podremos dialogar más cuando podamos compartir el video, pero en México sí hay, en México están los datos.
públicos, si bien, insisto, no es que sean los datos perfectos, pero tenemos los datos y nos dan una idea de qué es lo que está sucediendo. Y en estos datos se publica también si estas personas migrantes tienen o extranjeras, esa es una de las discusiones ahí, pero bueno, se publica si tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión u otras situaciones de salud, y está también, insisto, los datos están públicos, pueden bajar la base de datos a quien le interese como revisarla más a detalle. Ha habido algunas publicaciones que han empezado a analizar estos datos, pero sí se ve claramente como esta parte de lo que yo comentaba un poco en la presentación, ¿no? O sea, de que a veces nos olvidamos de estas comorbilidades, que no solo son situaciones generadas por la migración, sino que la persona tiene ya algún tipo de padecimiento que a lo mejor no ha estado tratando. Pues simplemente a mí me ha tocado estar en algún albergue para personas migrantes y hacemos algunos trabajos con los alumnos justo de medicina, ¿no? En los que a lo mejor no van a poder dar un diagnóstico, pero sí pueden hacer talleres con personas. Y me acuerdo muchísimo de un caso de una mujer que tenía obesidad y aparte tenía una diabetes totalmente fuera de control, por así decirlo, y de control médico, literalmente. No había tenido ningún tipo de control médico durante mucho tiempo y sus niveles eran muy, muy malos. Y bueno, y entre la obesidad y esta situación fue algo que ella sabía, pero que tampoco estaba dispuesta a trabajarlo en ese momento, porque para ella lo importante era seguir el tránsito y no atender su diabetes, ¿no? Entonces, a veces también esto de cómo damos seguimiento a las personas. Hay un trabajo de Migrant Clinicians, para quienes les interese como el tema de migración y salud en Estados Unidos. Es una ONG que tiene muchos talleres. Y hicieron hace unos años, no sé si siga funcionando como tal, un proyecto para seguir a personas con diagnóstico positivo de tuberculosis desde que era detectado, y si se iban moviendo en diferentes estados, Estados Unidos, o incluso regresaban a sus países. En Latinoamérica, esta organización les daba seguimiento para que continuaran con su tratamiento para tuberculosis y no lo abandonaran, ¿no? Entonces, esta adherencia al tratamiento también es muy importante y también es muy compleja en las poblaciones migrantes. Bueno, en Chile en realidad no tenemos registro. Justo yo estuve revisando ayer estudios sobre COVID y migración acá en Chile, y destacan lo mismo, ¿no? O sea, no hay datos que destaquen qué es lo que está pasando con la población migrante y el COVID en el país. Y por eso tampoco podemos saber qué tipo de acceso tienen, no podemos saber las características tampoco. Yo creo que bueno, lo que pasó también, y hay que entender un poco el contexto político de Chile también, para poder entender por qué puede ser que no tengamos estos datos. Pero Chile tuvo un estallido social en el 2019, a finales del 2019, y después ya comenzó la pandemia después de unos meses. Entonces, el primer ministro de salud que estuvo dentro de la pandemia fue bastante, otra vez, controversial su salida, porque los datos, bueno, hubo muchas críticas con respecto a los datos que se estaban mostrando, a los datos en cuanto a COVID, contagios, muertes. Hubo muchas críticas y salió dejó de ser ministro. Entonces, también puede venir un poco como por ahí, hay una crítica y hay una crítica constante con respecto a cómo se están haciendo las cosas. Si bien la campaña de la vacunación es un poco, dentro de todo, mejor que otros países de Latinoamérica, antes de eso había una crítica constante al gobierno de Piñera y a todos sus ministros. Entonces, puede ser que por eso es que no tengamos registros específicos sobre la población migrante. Sí, 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 sin duda ahí vemos también una parte, unos aspectos que se comparten, ¿no? Digo, en varios estados de
México, pues estamos viviendo elecciones y campañas y todo. La cuestión del estallido social en Chile en octubre de hace un par de años, pues bueno, también es una cuestión política que viene haciéndose más compleja cada vez. En el caso mexicano, pues también los aspectos vinculados a corrupción y todo afecta de alguna u otra manera a esto que mencionaban al inicio de la burocratización del acceso a los servicios, no solo de salud, sino a los otros tantos, ¿no? Y a mí se me viene una pregunta a la mente, por ejemplo, para las comunidades venezolanas, ¿no? Las personas de Venezuela salen por distintos motivos y uno de estos motivos es el acceso a la salud, ¿no? Es el alto costo de los medicamentos, el alto costo de ir al médico y demás. Pero ahora yo les planteo esta pregunta, ¿el acceso a la salud es un factor determinante para escoger el destino final? Es decir, ¿creen que ustedes que ahora las personas probablemente apunten su mirada hacia otros destinos que no sea México, que no sea Chile? En el caso de Chile, pues bueno, uno de los países con más, que ha crecido más el porcentaje de personas migrantes. En el caso de México ahora, pues que ya en los últimos años ya no se considera como solamente un país de tránsito, sino también de destino. Entonces, en ese sentido, yo les planteo esta pregunta. ¿Ven ustedes un cambio en relación a esto? Es decir, yo como migrante y me interesa mucho el tema de la salud, ya no voy a voltear a ver a Chile, ya no voy a voltear a ver a México. ¿Qué piensan en relación a esto? ¿Creen que se genere un cambio en relación a esto? ¿O las cosas van a continuar su curso? No sé, ¿qué opinan? Em, bueno, en Chile en realidad yo creo que hay algo previo al acceso a la salud, que es la ley nueva de migración. La ley de migración que se aprobó ahora hace poco y que ese es el primer filtro. Ese es el primer filtro para poder entrar. Entonces, sí, anteriormente muchas de las entrevistadas, por ejemplo, en mi tesis, me decían que llegaban a Chile específicamente por eso, porque sabían que iban a tener buena atención en salud. Hoy en día es posible que eso llegue a cambiar, y más que nada por la dificultad que puede llegar a ser tener una visa y poder pasar toda esa burocracia que estuvimos hablando antes. Entonces, es posible que sí cambie después de la pandemia, pero no sé si es que sea tan específico o darle solamente la culpa a la pandemia, sino que yo creo que en Chile específicamente es por la ley nueva de migración, que está poniendo muchas más trabas para que puedan ingresar al país. Una cuestión más, como más estructural, más que se relaciona con otras cosas también, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder. Sí, es difícil. La verdad es que no sé, o sea, la respuesta sería no sé, pero la hipótesis sería creo que no, en el caso de México. Yo creo que el tipo de migración que tenemos, tanto de tránsito como quienes se llegan a quedar en el país, no pensaría de lo que conozco, de lo que he leído, de lo que me imagino, creo que no es un determinante, a menos de que realmente estés migrando por un tema de salud o de búsqueda de atención en salud. Diría que no es uno de los detonadores. Creo que en general la migración irregular que llega a México es por migración económica, que ya lo sabemos hace muchos años, y por desplazamiento forzado y violencia. Creo que eso sería lo que está pasando en su gran mayoría. Y bueno, algunas otras que están mezcladas con situaciones de desastres ambientales, como fue la migración que tenemos, por ejemplo, de Haití, que también fue justamente por el sismo, o por lo que ha pasado con las inundaciones y los huracanes en otros países de Centroamérica, o desestabilidad social en otros países, etcétera. Pero no sé si exista alguien que haya estado analizando el tema. Sería muy interesante saberlo. Si alguien lo sabe, me lo cuenta, porque me interesa mucho saber esto, pero yo diría que no. Sí, a final de cuentas, bueno, para lo que vemos en México, y bueno, y a partir de entrevistas que yo mismo he realizado durante el último año, las personas vienen decididas. Es decir, las personas no les interesa pandemia, no les interesa las cuestiones políticas, no les interesa un estallido social, no les interesan todas estas cuestiones
que normalmente nosotros podríamos presentarlo como una hipótesis que va a decir, bueno, esto lo va a frenar. No, no, al menos lo que yo me he encontrado, ¿no? Y también conversando con organizaciones, con gente que dirige albergues y demás, pues dicen lo mismo, coinciden, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a la lectura de Bauman, ¿no? En uno de sus últimos libros que menciona, que dice algo así como, mientras las brechas salariales entre los países pobres y los ricos continúen, mientras haya esas diferencias, la migración va a continuar. ¿Sí? En ese sentido, la migración es algo que va a aumentar, va en aumento totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas están totalmente decididas a conseguir esto. Entonces, no sé si estén de acuerdo con Bauman, si estén de acuerdo conmigo en ese sentido, que las brechas salariales y todos los problemas, ahora ya estamos hablando también de migración y cambio climático, sí, que lo acabas de mencionar, Itzel, pues va a generar que estos flujos continúen. ¿Qué opinan al respecto? Está muy relacionado a lo que les acabo de preguntar, ¿no? Yo creo que migración es algo que siempre va a haber. Así limitan las fronteras, los vuelos y todas estas cosas que sucedieron con el tema COVID, que a mí me sigue preocupando esta idea de vamos a cerrar fronteras como una medida para controlar un virus. Los pocos estudios que hay al respecto, pues la mayoría hablan de que no es necesariamente algo que funcione. Me preocupa también porque es generar cada vez más esta idea de que estos pequeñas fronteras en pequeños pedacitos de planeta que nos hemos creado en los últimos 100 años son realmente cosas que existen. Me preocupa retomar esta idea de las fronteras y vamos a encerrarnos cada quien en su espacio. Me parece que es lo último que querría que sucediera como sociedad en este planeta y que en ese mismo sentido pues al final la gente se va a seguir moviendo siempre, o sea, el ser humano se mueve siempre, no importa en qué condiciones y no importa las razones de salida, las personas nos vamos a seguir moviendo y espero que cada vez nos podamos, quienes así lo decidan, por las razones que lo decidan, mover con muchos más derechos humanos en general, pero también con este derecho a la salud y también como sociedad, y hablo sociedad global, planetaria, literalmente, que cada vez entendamos más que esto que conocemos como fronteras, como países y como nacionalidades son cosas absolutamente nuevas que creemos que han estado ahí eternamente y que eso solo genera pues más violencia, más daño, más agresión y más de todo lo que ya tenemos bastante como humanidad como para seguir creando otras. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que, bueno, un claro ejemplo es lo que pasó, lo que está pasando en Chile con respecto a la población venezolana que está entrando por pasos no habilitados en pandemia. Y también se puede ver la respuesta del Estado chileno, que es expulsarlos. Y además de eso, aparte de lo que sea el Estado y la migración, tenemos todo un equipo de prensa que está eh, visibilizando todo lo malo de esta migración que está llegando por pasos no habilitados. Y eso sale todos los días en la noticia, de cómo llegan, de cómo están, de si tienen hambre, si no tienen hambre, si están robando, si no lo están haciendo. Y eso obviamente construye una imagen de migrante que, que obviamente los chilenos, los nacionales, incluso otros migrantes que ya están de manera regular, también lo rechazan. Entonces, es como bien complejo porque no es solamente el Estado, sino que hay otros actores que también están siendo muy fuertes para poder crear esta imagen de rechazo, básicamente. Y estoy de acuerdo con Francisco que esto va a seguir pasando. O sea, aunque existan estas trabas de la nueva ley de migración en Chile, puede ser que atrasen su llegada al país, o puede ser que lo hagan de otra manera, pero al final lo hacen. Sí. Sí, claro, y por ahí no estaba tratando de recordar el nombre de la autora que dijo lo siguiente, pero no pude, así que un autor mencionaba que
que la migración es una consecuencia de la crisis. Mientras siga habiendo crisis en los países, va a seguir habiendo migración, como para complementar esta idea de Bauman que yo les mencionaba. Y como para ir redondeando y para ir cerrando esta conversación, pues me parece que estamos de acuerdo en que hay problemas institucionales que se dan en un contexto político, hay problemas culturales, lo acabas de mencionar, Alejandra, también hay en ocasiones un nacionalismo también que están tratando ahí de las autoridades y demás, de tratar de hacer más fuerte, y también hay faltantes, hay que reconocer que desde la academia nos hace falta entrarle aún más al tema. Como yo les mencionaba, hay una ventana de oportunidad bien importante, y todo esto pues ayuda a generar nuevas líneas de investigación que seguramente en los próximos meses vamos a estar teniendo más productos en ese sentido. Seguramente por ahí andan personas interesadas en el tema, ¿no? A mí me gustaría, tenemos un punto por acá. Un punto a retomar en favor de las personas migrantes es el llamado el Healthy Immigrant Effect, que indica que los inmigrantes normalmente registran mejores niveles de salud que los locales, ¿no? Esta idea que también hace relación a lo que mencionaba Alejandra de alguna otra manera. Y para ir cerrando, les digo, los retos a corto plazo. Hablábamos un poco de algunas cosas que por ahí se pueden hacer, el CUR para las personas y que se puedan vacunar, el RUT en el caso de Chile. Pero bueno, ¿qué otros retos a corto plazo, a súper corto plazo, se deben atender? ¿Sí? Se deben de atender, si bien pudiera ser bajo esto que mencionan en trabajo social, modelo de intervención en crisis. Estamos en una crisis. Entonces, me gustaría escucharles en ese sentido. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son los principales retos a enfrentar a súper corto plazo? Otra de esas preguntas muy complejas de responder, solo añadiría a lo que decía Alejandra, que en México y en España es súper común ver estas noticias de latinoamericanos o sudamericanos o colombianos o mexicanos de tal, roban, asaltan, etcétera. Pero esta idea de tener que poner la nacionalidad específicamente en esa nota y hacerlo lo más visible posible, ¿no? Eso es algo que hemos discutido en muchos espacios y que pensaba en lo que decías, que se replican creo que todos los lugares y que es terrible porque genera este imaginario de que el otro y el que es diferente es algo negativo, y eso me parece terrible en todos sentidos, que no hemos terminado de aprender a entender desde dónde se construye la otra persona. Y esto que decías, Francisco, de la frase de la autora que nos vamos a quedar con la duda, pero luego nos cuentas quién era. Yo creo que la migración aparte no es algo que solo suceda en crisis, ¿no? O sea, que la migración no siempre tiene que ser un factor de salida negativo, sino que también pues, la migración puede ser porque estar buscando otras oportunidades distintas, otros espacios, y puede ser una cosa que se detone por un factor positivo, literalmente, ¿no? Porque es como quiero conocer otro espacio, quiero aprender ese idioma, quiero conocer a otras personas, quiero salir de este lugar porque no me siento cómodo y entonces quiero ver otros, ¿no? Entonces, creo que no solo se va a terminar, no solo no se va a terminar cuando deje de haber crisis, sino creo que es algo que eternamente va a suceder y por otras razones probablemente, ¿no? Pero me quedé pensando en esta idea que presentaba. Y lo último, sobre qué deberíamos estar haciendo. Creo que deberíamos de reconocer empezar como desde la academia, reconocer todos estos diferentes procesos y detonadores de la migración, que insisto a veces, pues es muy complejo porque no, es muy difícil analizar como estos diferentes categorías entre nacionalidades e incluso dentro del mismo país, por qué sale, por qué no sale, de dónde viene, a dónde va, si se queda, si no se queda, pero que si no empezamos a ver estas diferencias tan grandes que tenemos en todas las diferentes grupos de personas que se mueven de un lugar a otro, difícilmente vamos a poderle darle solución a las problemáticas de los fenómenos a los que se enfrentan. Entonces, para mí, desde la academia, lo primero es que nos demos cuenta y cada vez que empecemos a hacer una investigación, nos preguntemos, que justo a mí me pasó lo mismo y no me acuerdo de quién lo decía, pero hay una investigadora que justo cuestionaba si estamos en una pandemia y estamos viviendo las situaciones de inestabilidad social que estamos viviendo en los diferentes países del planeta, entonces deberíamos de cuestionarnos si tenemos que hacer esta investigación ahora.
si tenemos que ir y preguntarle a la gente y pedirle su testimonio y arriesgarnos, ¿no? Tanto desde la parte de quien investiga como arriesgar a quien investigamos, y entonces creo que sí tenemos que empezar a preguntarnos para qué hacemos cada una de las investigaciones que hacemos, no solo porque tengamos que producir y porque tengamos que hacer una tesis, sino porque realmente estemos pensando en que esto va a tener una respuesta a una problemática y que vamos a incidir más en que se conviertan en políticas públicas y no solo en papers que leemos entre nosotros. El retorno, ¿no? El tratar de regresar, de realmente incidir, ¿no? Lo que hacen las organizaciones en muchas ocasiones, también hacerlo desde la academia, ¿no? Alejandra, a corto plazo, ¿qué es lo Yo que ves? creo, sí, también en la misma línea, y también pensando un poco en lo que pasó con el estallido social en Chile, yo creo que el punto está en dignificar a las personas. En cuanto, por ejemplo, a nosotros que estamos haciendo investigación, cómo preguntarnos también cómo estamos dignificando a las personas con las que estamos trabajando. Y esto también se va un poco a la atención, a lo que pasa dentro de una atención en salud. ¿Cómo podemos aportar para que ese profesional de salud, ya que nosotros no somos profesionales de salud, para que esos profesionales de salud puedan entender el contexto de las personas a quienes están atendiendo? Entonces, yo me quedaría con una palabra que es dignificar. Es dignificar a las personas, entender su contexto, poder respetar a las personas. Y esto yo creo que tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? O sea, como nosotros como investigadores, para poder entregar ese tipo de información también y que eso pueda llegar a tener un poco de peso en las políticas de salud. Así que me quedo con eso. Eso es lo que creo. El respeto total a los derechos humanos y al derecho de migrar, ¿no? Sí, entonces Sí. es bien interesante lo que mencionan en ese sentido y es lo que están empujando, les decía hace rato las organizaciones civiles, que se trabaja desde los derechos humanos, no se trabaje nada más por el lado institucional solamente y nos podemos encontrar en alguna ocasión, hace algunos meses, pues me encontraba que quien dirige tal institución vinculada a niñez migrante y demás, pues, siempre se ha dedicado a cuestiones empresariales, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que no hay mucha relación, ¿no? Tenemos aquí un último comentario. Coincido en que la migración es un fenómeno en continua evolución, así como el valor de la investigación desde la academia en definir el por qué y en los para qué. Y a esto yo le agregaría también conectar lo que hacemos en la academia. Hay que conectarlo con lo que hacen las organizaciones, con lo que hacen los activistas, las activistas, lo que hacen las personas de las personas de a pie que están trabajando todos estos temas. Yo les agradezco mucho, les agradezco mucho a nombre mío, a nombre de Cristina y del programa de maestría en estudios sobre migración de la Universidad Iberoamericana, su participación en este conversatorio de migración y salud. Y solamente me resta preguntarles si quieren agregar algo. No, yo nada más agradecerles por la invitación, tanto a Cristina como a ti. Un gusto estar acá, conocer a Alejandra y poder platicar este ratito sobre estos temas que aparte de que nos interesan, pues son tan importantes a veces compartirlo con otras personas que estamos trabajando cosas parecidas. Alejandra. Sí, yo también agradecerles. Me pareció súper interesante poder tener como puntos en común y conocer otros puntos que no son en común entre Chile y México. Así que nada, muy agradecida y sí, eso. Gracias. Pues muchas gracias a ambas y pues damos por finalizado este conversatorio sobre migración y salud.